Buenas tardes, mi nombre es Ofmara Alvarado Leija. Estamos en nuestro cuarto episodio, Habla para que las piedras no hablen por ti. Como les comenté, nuestro propósito de este programa es conocer a Dios, enamorarnos de Él, pero también hacerlo conocido para que a través de estas vivencias de vida, otras personas les interese, se animen a compartir su testimonio para que vean que sin Dios no somos nada. Le damos la bienvenida a nuestra hermana Angelita Ramírez. Pues muy buenas tardes. En esta hora me dio mucho gusto y que me inviten para testificar las grandezas que Dios ha hecho en mi vida. Pues hace más o menos como unos 40 años, mi hermana Rosario Leija me encontró en la clínica del Seguro. Ella fue a consulta y yo también. Entonces, pues casi no entablábamos conversación, pero ella empezó a hacerme plática y yo también le seguí la plática. Y entonces ella en un momento me dijo que ella estaba vendiendo productos y que vivía al otro lado de su mamá, de donde yo vivía. Y bueno, entonces ya en esa conversación ella saca y me dice, Cristo la ama y tiene un propósito de vida para usted. Ay, eso me hizo sentir como un rechazo para ella. Y yo dije, no me hable de eso, no me hable de eso. Yo tengo mi religión y no voy a estar oyendo otras cosas. Ajá. Y siguió su plática con otras cosas y luego entonces le dije, ¿sabe qué? Mejor hábleme de los productos. De los productos. Pero ella seguía insistiendo que Cristo me amaba, que Dios tenía preparadas muchas bendiciones para mí, para mi familia. Y yo por cortarle toda esa conversación le dije, ¿sabe qué? Mejor vaya a mi casa, lléveme un catálogo y le voy a hacer una presentación en mi casa. Bueno, así quedamos. Ajá. Y yo pues ya después no me acordaba de eso. Ajá. Nada más que un día tocó la puerta, dice, Angelita, vengo a traerle el catálogo. Iba acompañada de otra hermana. Y luego le dije, sí, pásenle. Y entonces ya me dijo, es que, ¿qué cree? Que queremos invitarla al templo. Dije, ay, Dios mío. O sea, con engaños ella se introducía como que los productos le interesaban, pero ella ya iba preparada hasta Sí. con compañía. Y no solo eso, que después supe que las dos oraban por mí para que el Señor tocara mi vida y me diera la salvación. Ajá. Entonces yo dije, ay, no, esta señora está loquita porque me invitó a su templo. Ajá. Yo le dije, ¿cuál templo? Yo tengo aquí más de 20 años viviendo, yo no conozco ese templo. Y lo dice, pues le invitamos, va a haber culto y le esperamos. ¿Y cuándo va a ser el culto? Pues que es los jueves en la tarde, a las 6 de la tarde. Y yo dije, bueno, está bien, gracias. Y yo cuando se fue dije, esa señora está loca, ¿sí cree que yo voy a andar yendo a ese lugar? Y yo dice, está re loca. Lo que yo no sabía es que estaban ellas orando por mí y como yo tenía problemas en mi matrimonio, cosas que ellas no sabían, entonces el Señor empezó a moverse en mi vida y empecé a sentir el deseo de sí acudir a ese lugar. Bueno, pues ya me tenía ganas de ir a ese lugar y fui y el culto, o sea que todavía no empezaba el culto, estaba solo el templo y me dio oportunidad de que yo estuviera criticando el lugar porque tenían su árbol de Navidad y estaba solo, no había ni una persona. Entonces yo me senté mero adelante y estuve viendo, dije, ay, pues está bien raro y viendo todo y no, todo me parecía de rechazo. Lo que yo no sabía es que era el plan de Dios, era el plan de Dios para mi vida. Pues empezó los cantos, empezaron a hablar de la palabra y cuando estuvieron cantando, todo lo que estaban diciendo estaba haciendo efecto en mi vida. Y yo tenía ganas como de llorar y yo dije, no, pues ¿cómo voy a llorar en este lugar si nadie me conoce? Bueno, pues así se terminó el culto y ya me fui. Pues quería saber cuándo iba a ser el otro culto para yo ir. Pero yo en mi casa tenía un niño chiquito que es Edgar, que tenía 6 años. Y entonces mi esposo me dijo, tú no vas a ir a ese lugar si no te llevas al niño. Entonces yo tenía que llevarme al niño y pues yo no hallaba cómo entretenerlo.
y le compré una guitarrita para que al tiempo que estuvieran cantando allí, él estuviera tocando su guitarrita. Y así sucesivamente. Lo que no declaraba yo, y oía la palabra, oía los cantos, y sentía cómo el Señor iba actuando en mi vida. Lo que yo no les había declarado era que, pues, que yo tenía problemas, que yo sufría mucho con mi esposo y que era un problema de muchos celos que yo tenía con él. Lo celaba porque yo digo que tenía razón, pero él dice que no. Bueno, yo me refugiaba en el vicio del cigarro. Entonces, pues cada día fumaba y en las fiestas tomaba y bailaba, y según eso yo me quería evadir de mi realidad, y a todo mundo le platicaba, ya cuando terminaba tomada, a todo mundo le platicaba cómo sufría y llore, y esa era mi vida. El Señor conocía mi vida y quería sacarme de eso porque Él trató conmigo, pero yo dije, yo no les voy a decir que ya no lo he dejado. Y yo quería seguir disfrutando de la vida, seguir, porque me jalaba, el vicio me jalaba. Pero bueno, porque era una manera en la que usted se desahogaba, sí, esa tristeza que sentía. Sí, porque usted al parecer creo que trabajaba en el seguro, sí, trabajaba, trabajaba estaba disipando sus tristezas, sí, pero al llegar a casa usted sentía ese vacío, esa soledad, tenía hijos, pero como dice usted, por los problemas que usted tenía, pues se sentía triste, se sentía sola, que dice, yo los absorbo con el cigarro, con las fiestas, pero ¿en qué momento usted ya llevaba a su hijo? Dijo yo, ya tenía esa espinita, esa semillita sembrada, porque dice, yo lo llevo, lo entretengo con una guitarra, pero al parecer hasta estaba ya abriendo brecha para que su familia también empezara a introducirse en el conocimiento de la palabra. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo cuatro hijos. Tres varones y una jovencita. Y cuando usted comenzó, ellos eran adolescentes y tenía uno de 6 años. Ellos estudiaban en la normal del estado, se estaban preparando para maestros. Y Edgar pues era muy pequeño, él iba a la primaria. Y así el Señor, en su plan de salvación, que uno no conoce los designios de Dios, pero su infinita misericordia, Él estaba tomando mi vida y nos estaba jalando en el camino que es Cristo. Y pues una hora yo puedo ver cómo Dios tiene planes para, no nada más para mí, y los tenía para mis hijos, sino para toda aquella persona que quiere darle paso de obediencia, de escuchar su palabra. Pero usted nunca antes había conocido. No. O sea, anteriormente, años atrás, nunca le habían hablado, hasta que esa hermana, Rosario, llegó a su puerta. Sí, no, yo ni sabía que había protestantes. Yo no había oído que había protestantes, pero yo no sabía ni que protestaban. Pero nunca había oído yo que hubiera otras religiones, y no, o sea, nunca me interesé por eso, porque yo era muy idólatra. Yo había sido muy idólatra, yo iba a los rosarios, hacía penitencias, adoraba imágenes, y a eso es lo que nos habían enseñado de niños, y pues era lo que yo hacía. Y yo tenía fe en eso, por eso yo decía, no, pues yo no necesito nada. Pero el Señor, en su infinita misericordia, quiso llegar a nuestras vidas y darnos la salvación y darnos el conocimiento. Bueno, el Señor nos ha regalado muchas cosas que no conocíamos. Sí, y qué hermoso para los que nos están viendo, ¿verdad? Dice usted, yo tenía mis rezos, asistía, pero vemos que queremos enseñarles aquí a todas las personas que nos están viendo. Rezo es algo repetitivo. No, un rezo no nos desahoga del alma. Oración es hablar con Dios. Es decirle
exactamente lo que está dentro de tu corazón y desahogarte. Entonces, de esa manera nosotros vamos siendo liberados de eso que nos ata. Aquí lo podemos ver con Angelita Ramírez, que dice ella, yo rezaba, pero mi vida seguía hueca, no encontraba una solución, no encontraba un aliciente, pero usted empieza a conocer de Dios. Empecé a conocer de Dios y Él empezó a tocar mi mente y mi corazón y todo mi ser, y yo lloraba y lloraba y lloraba. Entonces, pero yo también estaba atada a aquella vida pasada que siempre había tenido, de mis fiestas, de mis vicios y de querer desahogarme. Yo buscaba porque ya tenía eso, y entonces yo quería estar en las dos partes. Y un día les dije a mis hijos, ¿saben qué? Voy a obedecer a Dios, ya no voy a ir a las fiestas. Y les dije, ya no vamos a ir a fiestas. Y dijo mi esposo, pues ya no vas a ir tú, porque nosotros sí vamos a seguir yendo. Y entonces, pues yo me sentí como sola y ellos se iban a las fiestas. Y entonces una tía me dijo, hijita, no seas así, mira el pobrecito de tu esposo, Toño ya anda bailando con otras mujeres y tú acá, no, hija, no lo dejes solito, qué pobrecito. Bueno, pues empecé a ir porque a mí también, yo también en el fondo quería ir y fui, pero lo único que pasaba era que me sentía envuelta en la tentación. Yo le decía a mi esposo, no quiero tomar. Y luego él decía, ay, pues si siempre has tomado y ahora, ¿por qué no? Y vamos a bailar. No, es que yo no quiero bailar. No, es que si siempre has bailado y vas a bailar con tu esposo, no vas a ir a bailar con nadie más. Y entonces yo decía, no, pues tienes razón. Y es que al estar ahí, ya te envuelve la música, te envuelven las pláticas y te sientes envuelta y caes en la tentación de lo que quiere el Señor sacarte. Tú ahí vas y los buscas. Yo hasta me hincaba para orar para que no me cayera en la tentación. ¿Y qué resultaba? Que yo caía. Entonces tuve que pensar que debía de dar pasos de obediencia para salir de eso. Y entonces venía a mi mente, pero vas a perder a tu esposo y no vas a convivir con tus hijos. Y entonces, si se va a encontrar otra mujer, y venían cosas a mi pensamiento. Y yo, pues, no, yo no voy a dejar de hacerlo, yo voy a seguir. Pero entonces el Espíritu Santo hacía la obra en mi vida. Gloria a Dios. Y me dijo, yo te voy a defender. Entonces le dije, Señor, si Él toma otra actitud o otra acción y se va y me va a doler, tú vas a estar conmigo y me vas a dar el consuelo. Y decidí ya no ir. Decidí ya no ir. Y entonces, claro, mi familia se sentía rechazada por mí. Decían que ya no los quería y me fueron hasta dejando de hablar. Pero entonces el Señor me empezó a redarguir que yo seguía fumando. Y entonces dije, que no me vean, Señor, porque yo había dicho que yo iba a fumar hasta que me muriera. Yo iba a tener un cigarro en la boca hasta que mi vida se acabara. Y ahora, ¿cómo lo puedo dejar si yo no quiero? Y como que sentía que se lo entregara a Dios y yo no quería. Pero un día le dije, Señor, no tengo voluntad para dártelo. No tengo voluntad para decir que tú hagas eso, que me lo quites. Pero de la punta de una aguja, en una sábana, en la puntita de una aguja es lo que te doy libertad. Pues que el Señor empieza a obrar en mi vida. Yo dije, ¿cómo me lo irá a quitar? Pues ¿saben cómo me lo quitó? Que yo fumaba y entonces me sentía mal. Pero luego venía la tentación y iba y compraba y volví a fumar y me volví a enfermar. Entonces un día acababa de comprar la cajetilla de cigarros, la agarré y la metí en una tina de agua y yo solamente dije, a ver, ahora fúmatelos. Que dijo, ya mojados, ¿cómo, verdad? A ver, fúmatelos, ándale. Y yo le decía, no, Señor, es que solo tú me vas a ayudar y solo tú vas a ayudar. El Señor me lo quitó. Gloria a Dios. El Señor me quitó el vicio del cigarro, que tenía 20 años fumando. 20 años. A la edad que tengo ahorita, pues ya ni viviera. Sí. Sin embargo, el Señor me quitó el vicio del cigarro, del vino, de la maldicencia, porque yo era bien maldicienta. Todos mis hijos eran unos hijos de la quién sabe qué. Entonces ellos ya nomás decían,
No, pues usted dice, y usted dice, y usted dice. Ellos no dice, eran sí. malcriados. Ajá. Entonces, el Señor ha hecho tantas cosas tan hermosas en mi vida, en la vida de mis hijos y en mi familia. Ujú. Entonces decidí bautizarme a los 3 meses que yo conocí al Señor. Dije, Señor, quiero bautizarme, pero como un arrebato, como una locura, porque si no, no lo voy a hacer, Ajá. porque yo conocía mi debilidad. Ujú. Entonces me bauticé. Gloria a Dios. Y el día que me bauticé, ya me andaba cayendo del bautisterio porque una escalera se resbaló y todas las piernas se me rompieron, se me abrieron y me salía sangre, pero yo estaba contenta en mi corazón. Usted estaba contenta. Mi espíritu estaba contento. Que ni el dolor de las No. rodillas usted se acordó, usted estaba contenta. Y había otro gozo más aparte Ujú. de eso, que mis hijos cuando oyeron la predicación, porque yo los había invitado a mi bautismo, ¿qué cree? Que se entregaron a Cristo. Oh, gloria a Dios. Se entregaron a Cristo y yo les había estado pidiendo a la congregación que oraran por mis hijos y que oraran por mis hijos y pude ver que yo empezaba a conocerlo, pero el Señor respondía. Ujú. Él me amaba a mí y yo casi ni lo conocía, pero de veras que es un amor tan grande que derrama su presencia, su Santo Espíritu en nuestras vidas. Amén. Que nos cambia, que nos ayuda a salir de los problemas, de nuestros traumas, de ideas antiguas y nos da estos tesoros. Y qué hermoso porque podemos ver nosotros, aquí hay un salmo que me gusta mucho, dice aquí, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y recuerda que somos polvo. Qué maravilloso este salmo, porque dice aquí, como se complace el Padre con los hijos y se compadece Jehová de los que le temen, Él conocía su condición, como dice aquí. Él conocía sus debilidades, Él conocía todo eso, pero dentro de todo eso, usted tomó una decisión, que es lo que les queremos enseñar, que el seguir a Jesús, el ser discípulo de Él, amén, no es de emoción. No. Porque las emociones se acaban, llegan a un límite, pero cuando nosotros tomamos decisiones, dice, Él se compadece de nosotros como los padres terrenales, dice, se amén, compadecen de sus hijos. Y me encanta aquí el salmo que sigue diciendo, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen y la justicia sobre los hijos de los hijos. Qué hermoso esto, porque aquí podemos ver cumplida esta palabra. La misericordia de Jehová fue para usted, dice, desde la eternidad hasta la eternidad, pero para los hijos y los hijos de sus hijos. Porque a lo que yo sé, sus 4 hijos sirven al Señor. Sirven al Señor porque el Señor dice, yo te entregaré los tesoros muy guardados. Muy guardados. Los secretos muy escondidos que tiene para nosotros, para todos y cada uno de ustedes, para nosotros y para todo aquel que quiera tomarlo y recibirlo y apropiarse, porque Él dice que si guardares mis mandamientos, o sea, si obedecemos su palabra, exacto, si guardamos sus mandamientos y sus estatutos, Él me va a bendecir a mí y a sus generaciones. Hijos, y a los hijos de mis hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Sí, porque aquí dice sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Entonces queremos que nuestra audiencia vea que seguir a Jesús no es de emociones, es de decidir. ¿Por qué? Porque las promesas, todas las promesas que tenemos aquí son para los hijos. Amén. Sí, porque podemos ser creyentes, es aquel que escucha nada más. Sí, así es. Pero discípulo es aquel que imita al maestro. Amén, amén. A Jesucristo. Entonces, qué maravilloso. Aquí es un gran ejemplo. Ella tenía tristeza, tenía problemas, pero se acercó al Señor.
y tomó la decisión de dar un cambio de vida con la ayuda de nuestro Dios. Dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en nuestras debilidades. Síganos contando, me encantaría que nos siga contando sobre esas promesas cumplidas en la vida de sus hijos. Bueno, el Señor los llamó para que lo conocieran en espíritu y en verdad, pero puso algo más en ellos, el deseo de entregarle su vida completamente y de servirle, porque ellos pues tenían sus carreras, tenían sus trabajos, y sin embargo el Señor puso en ellos el deseo de servirlo. Gloria a Dios. Sí. Y es que esta promesa Dios se la había dado a mi abuela, porque mi mamá nos platicaba que mi abuela y mi abuelo leían la palabra. Entonces, como ellos leían la palabra, me imagino que esa promesa Dios se la había dado a mi madre, y por lo consiguiente a mí, pero yo no lo conocía. No lo conocía. Pero Dios, que es fiel y verdadero, Él la cumplió en mis hijos. Gloria a Dios. Sí, y hasta ahora. Y qué bonito, porque podemos ver, dice, sus hijos de la normal superior, tiene un ingeniero, ¿verdad? Entonces, quiere decir que ellos amaron más a Dios que sus carreras que habían alcanzado. Por eso podemos ver, yo la siento a usted y quiero que todo mundo vea que amar a Dios no es cualquier cosa, porque sus hijos se entregaron a un servicio a Dios. Amén. Y ella es como una María. Una María, ¿por qué? Porque Dios se complació en ella para usarla como un vaso de honra. Nosotros podemos ver qué queremos ser. Un vaso de honra o un vaso de deshonra. Muchas veces nosotros nos acercamos a Dios, ¿verdad? Se me viene ahorita una ilustración. Cuando tenemos una prenda muy, muy hermosa y la guardamos para momentos especiales, sí, ¿verdad? Dice, no, yo la uso en esta fiesta, en esta presentación, y la guardamos porque está reservada para algo especial. Pero cuando nosotros esa prenda la empezamos a usar, pues para limpiar, porque se me cayó algo y empezamos a limpiar con eso especial, ahí empieza a perder su hermosura. Sí. Pero cuando somos reservados para Dios, nos llenamos de sabiduría, de conocimiento, y entonces somos más que vencedores, porque ya no somos nosotros. Y así la veo a usted. Usted reservó su vida para Dios, para esos momentos especiales. Porque reservarnos para Dios es no contaminarnos. No es fácil, porque dice el profeta Oseas, estamos en este mundo, mas no somos de él, pero nosotros tenemos que resplandecer como la luz. Porque Él es poderoso. Porque Él es poderoso como la luz de la aurora. Sí, y quiero que sepa que usted es una mujer, como dice, que ya Dios la tenía escogida como ese vaso de honra. Gloria a Dios. Todos los hijos que ofreció, gracias, para la gloria de Dios, porque sabe que eso lo sembró usted en sus corazones. Bendito sea Dios. Bendito sea eso Dios. Lo sembró usted en sus corazones, y Dios le va a recompensar esa decisión. Dice, aunque mi padre, mi madre me dejaran, porque a lo que yo entendí, usted llegó al conocimiento de la palabra, se bautizó, pero por temor a veces a perder al esposo, que dijo, no, yo lo acompaño para que otra no baile con él. Sí. Yo lo acompaño para que nadie me lo quite, pero usted decidió, me lo quiten o no me lo quiten, yo Amén. Soy para Cristo, y dejó de acompañarlo. Sí. Y eso le agradó a Dios. Bendito sea. Porque ahí se cumple, aunque mi padre y mi madre, aquí en este caso, aunque mi esposo o mis hijos me dejaran, yo tomé la decisión de seguir a Jesús. Así que usted es una mujer
reservada para Dios. Aleluya. Y tan reservada que supe que por ahí le dieron un viaje a Jerusalén, ¿verdad? A ver qué nos puede contar de Jerusalén. Sí, bueno, desde cuando yo empecé a conocer la palabra y oía los relatos de cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, de cómo el Espíritu Santo posó sobre de él y se oyó la voz de Dios. Era un lugar hermoso allí. Entonces, cuando yo vi que era ese lugar, pues yo también quería estar adentro y me metí, pero como se sumía, entonces, pues nada más me agarraba de un barandal, pero la presencia del Señor, aunque estaba solo porque tenían temor, ya no dejaban pasar, porque era el tiempo todavía que se estaba terminando la guerra, y estaba ese lugar completamente solo, nada más íbamos los del viaje, y cuando fue así que sentí la presencia del Señor y el lugar, empecé a adorar a Dios. Gloria a Dios. Me miraban como si estuviera loquita, pues sí estoy, y por mi Señor. No, sí, pero pues está, gracias qué a bien, Dios. Gloria a Dios. ¿Qué lugares? Entonces, ese lugar, ¿verdad? Bueno, cuando sabemos que nuestro Señor Jesucristo pasó por esos lugares y que Dios le dio la oportunidad de ir ahí, pues son regalos que Dios le da gracias a su fidelidad. Sí, así es. ¿Verdad? Y es que no, a mí me dio estos regalos, pero yo sé que Él es fiel en lo que promete y a muchas personas les ha dado regalos hermosos y de bendición, porque Él es un Dios fiel, es un Dios verdadero, es un Dios que antes pensaba uno que existía o que quería uno creer, pero aquí tienes la convicción de que Dios es fiel, de que Dios es verdadero y que nos escucha, nos ayuda y nos bendice. O sea, podemos ver que el amar a Dios, Él no se queda con nada. No. ¿Verdad? Él recompensa, ¿verdad? No debería, porque todo lo tenemos de Él, pero sí. Sin embargo, cuando nosotros nos acercamos al trono de su gracia, alcanzamos ese oportuno socorro. Y dice, me encanta el versículo que dice, aunque mi principio haya sido pequeño, dice, mas si tú buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, dice, ciertamente Él se despertará por ti. Amén. Y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Porque ¿sabe qué? Usted tuvo profesionistas, 4, pero profesionistas para la humanidad, pero ahora tiene profesionistas que trabajan para el Rey Amén. De Reyes y Señor de Señores. Amén. ¿Y sabe qué? Y entonces le dije que era una María, pero ahora también le voy a decir que es un José. ¿Sabe por qué? Porque donde José pisaba, ahí sabían que el Espíritu de Dios lo acompañaba. Él florecía donde él pisaba y así florece usted. Bendito sea Dios. ¿Sabe por qué, Angelita, le quiero decir? Que Dios, el Espíritu de Dios estaba con José y lo llenaba de sabiduría de tal manera que cuando el copero le habló a Faraón de él y le interpretó su sueño, no solo le interpretó su sueño, sino que le resolvió su sueño gracias a esa sabiduría que emana de él. ¿Pero por qué? Porque él había sido reservado para Dios. Y quiero que toda la gente que sepa que el que ama a Dios, Dios sabe recompensar. Amén. Dios sabe, Él es fiel. Y esta señora tan hermosa ha dado profesionistas para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que todo viene de Él. Que todo viene de Él, pero ¿sabe por qué? Porque usted tomó la decisión de amarlo. Amén. Y amarlo no es una emoción, es una decisión. Y ahora puedo experimentar en mi persona su bendita presencia y que su Espíritu Santo, que es un regalo de Dios, no cualquier persona lo puede tener y Él ha tenido ahora sí que misericordia de nosotros y nos lo ha dado. Y nos lo ha dado y sin embargo no, le digo que usted es un estuche de monerías, hermana. Supe que la operaron, sí. He sabido de personas que han tenido accidentes como usted, las operan y jamás quedan igual. Pero usted parece que se fue a un spa porque pues tan bonita,
Dios le ha dado la bendición de caminar bien, porque ¿saben qué? No se dice la edad, pero la hermana Dios la ha reservado muy bonita. Gracias, gracias. A pesar de la edad que usted tiene, firme, camina firme. ¿Y qué más nos quiere contar para animar a la gente a acercarse a Dios? Bueno, pues el Señor es fiel en sus promesas, es fiel en su palabra. Ahora que me puse mala de esta pierna, pues el médico dijo, como no le circula la sangre, se le tapó la arteria, pues vamos a tener que cortársela de arriba de la rodilla. Y entonces pues eso me asustó y me dijo, no se preocupe señora, al fin y al cabo hay instrumentos, hay aparatos en los que usted puede caminar, pero yo no le oía bien lo que él decía, porque mi pensamiento estaba en el Señor, no me abandones, Señor, no me dejes, no me dejes. Y el Señor, hasta hoy puedo decir que es fiel. Y mire, tengo mi pierna, ahora sí que bendecido. Pues camina muy bien, muy bien. Y esto es lo que queremos ver. Dice aquí nuestro lema del programa es conocer a Dios y hacerlo conocido. Amén. ¿Verdad? Ese es el programa y el lema de nuestro programa. El nombre de nuestro programa, y habla hoy para que las piedras no hablen por ti. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado y que nos haya hablado de las maravillas que Dios hace cuando nos acercamos a Él. Dice, Él es fiel. Él es fiel. Bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en nuestras debilidades, pero aunque su principio fue pequeño, ahora su postrer estrado Gloria a Dios. es muy grande. Y queremos regalarle esta piedra que dice, habla para que las piedras no hablen por ti. Es como un regalito, un simbolismo para que siempre que la vea testifiquemos de que tenemos un Dios vivo, Gloria un a Dios. Dios que hace milagros y que es el que queremos que tú también conozcas. Por eso te invitamos a que te suscribas aquí en la campanita. Que Dios te bendiga. Amén. Que Dios los bendiga.